Hola familia, muy buenas. Hoy con uno de estos vídeos que tan especiales, y que, bueno, evidentemente es histórico, por lo tanto no hacemos de manera habitual, ¿no? Historia en el ajedrez balear, en el ajedrez mallorquín, el mallorquín Pau Marín, nuevo maestro internacional de ajedrez. Una auténtica locura a los 14 años y 4 meses. Pensad que solo superado en España de la historia del primer español que fue maestro internacional a tan corta edad fue Paco Vallejo a los 13 años y 9 meses, y aquí tenemos el segundo, nada más y nada menos que Pau Marín. Por delante de, bueno, pues nombres como David Antón y Iván Salgado, entre otros. Una auténtica bestialidad, y que lo ha hecho en roquetas, tercera norma de maestro internacional, en roquetas quedando segundo, y además consiguiendo su primera norma de gran maestro. Por lo tanto, directamente un día histórico para el ajedrez, como decía, mallorquín, balear, el ajedrez español. Es historia de España, este chaval. Y además que ya sabéis que desde Chess Menorca le tenemos mucho cariño, porque además hemos trabajado con él. Es un jugador extraordinario, muchísimo trabajo detrás. Enhorabuena a toda su familia, enhorabuena a él por el súper trabajo que hace desde hace muchos años, enhorabuena a todos sus entrenadores que le han acompañado hasta aquí, y enhorabuena al Club Reis y Damas, como no, que es de donde salió y de donde tienen esa facilidad para sacar jugadores que, gracias a Manuel y compañía, que es extraordinaria. Bueno, creo que todo el mundo tiene que estar muy feliz. Estamos ante un chico que dará muchísimo que hablar. Ya ha conseguido grandes logros, tanto nacionales como a nivel internacional. Por lo tanto, este título tenía que caer, pero claro, conseguirlo a los 14 años es una auténtica barbaridad. ¿Qué haremos? Pues bueno, vamos a mirar una de las partidas que jugó en este torneo, con el ganador del torneo, que le ganó. La única partida que perdió fue con él, contra Bupala Pranez, gran maestro, y que además yo creo que va a marcar muchísimo, o veremos un poquito también su estilo, ¿no? Un cálculo muy brutal, además mucha lucha, también para ser maestro internacional y para llegar a los niveles de estos jugadores, que ahora nos parece normal a la edad que lo consiguen, pero para nada lo es. Es porque además también tienen que pasar por momentos difíciles, saben sufrir, saben aguantar. Esta partida la he elegido por eso precisamente, ¿no? Porque como en el mismo año puedes pasar de tener torneos muy buenos, partidas muy buenas, partidas no tan buenas, torneos donde incluso puedes sufrir. Y dentro de este torneo, cómo supo aguantar, por ejemplo, la embestida del gran maestro aquí, Bupala Pranez, para terminar ganando la partida, ¿no? Podríamos haber elegido cualquiera de las partidas que ha jugado, porque han sido muy buenas, y principalmente otra que también os recomiendo es que miréis la partida que jugó contra Javier Abans, ya sabéis, otro de los grandes talentos del ajedrez español. Una siciliana, E6, y aquí fijaros que en la siciliana abierta elige la variante con A6, ¿no? La famosa Can, donde, bueno, aquí tenéis varias opciones. En la partida Bupala eligió alfil de 3, también es mi recomendación, es la jugada que más me gusta, pero bueno, podéis jugar, por ejemplo, jugadas como caballo C3. Caballo C3 es una línea que también me gusta muchísimo. Si juega caballo C6 ya es una especie de taimano, ¿verdad?, donde aún no ha hecho el dama C7, también es muy interesante a veces simplemente cambiar y jugar con alfil D3 y jugar esas estructuras que me parecen muy interesantes para blancas, sobre todo porque ahora A6 la jugada no es tan útil cuando llegas a la estructura de B por C y D5, pero también, como no, se puede jugar con B5, que sería otra manera muy normal de jugar en lugar de con caballo C6. Y aquí, tras alfil D3, alfil B7, enroque, esta posición la verdad que es muy interesante para ambos colores. Tras el cambio de caballos en C6 se suele colocar una torre en E1, y fijaros cómo de repente empiezan amenazas como caballo D5 estar latentes en el tablero. Si alfil C5, que es una de las principales, la idea puede ser interesante jugar con dama H5 tocando, y además empezando a intercalar caballos D5, incluso a veces con alguna 4 por en medio, ¿no? Bueno, ya os digo, posición realmente muy interesante, y que podría haber sido totalmente diferente. También, como no, se puede jugar con C4. ¿Cómo no vamos a poder jugar la estructura Marozki? Bueno, con la estructura Marozki, con este orden, la ventaja que suele considerarse que tiene el negro es que puedes jugar con caballo F6 y tras caballo C3 alfil B4.
Sobre todo porque presionamos muy rápido, nos estamos enrecando y estamos metiendo D5 del tirón. Lo que pasa es que, bueno, también se puede jugar con dama D3. De hecho, esto el mismo Anish Giri lo recomienda en muchos de sus cursos donde recomienda las estructuras de Marovsky, porque ahora tras D5 simplemente comemos DE y jugamos alfil E2 seguido de enroque corto con una ligera ventaja blanca, sobre todo porque aunque se van a quedar con una posición totalmente simétrica, 3-3 y 2-2, pero la dama es un poquito mejor que la dama negra, incluso muchas veces se suele jugar más con caballo C6 y se llegan a posiciones de peón aislado, por ejemplo en D5, o donde se van a cambiar alguna pieza más. Y donde el blanco, tras los cambios masivos en D5 y un alfil E3 en el final de línea para ir a bloquear en D4, pues tiene una ligerita ventaja, ¿vale? Bueno, muchas variantes, pero eligió alfil D3, que lo que hace es esconder las variantes de Marovsky, pero a la vez un poquito más flexible, sin ya dar la opción de los alfil B4 que acabamos de ver. Y le elige alfil C5, que es una variante que también está tan y tan de moda. Si juegas más caballo F6, pues bueno, pasaremos a las posiciones de enroque, dama C7, erizos contra Marovsky, ¿verdad? Pero con el alfil en D3, que suele dar a Marovskis bastante agresivos porque pasan más por ideas con F4. Tras alfil C5, caballo B3, alfil A7. Bueno, Pau conoce bien estas posiciones porque también las ha estudiado y preparado con blancas. Porque aquí, por ejemplo, si alfil E7... una jugada como dama G4 suele ser bastante buena, ya tocamos sobre G7 y ahora si G6 la dama vuelve a E2 y el problema es que ahora tras caballo F6 una jugada como alfil H6 y no dejándote enrocar suele ser bastante desagradable. En cambio Pau juega con el alfil por A7 y seguro que aquí metiendo tanta presión sobre F2 lo que está consiguiendo es que esta variante ya no sea igual. Se puede jugar, pero ahora tras caballo F6 hay que jugar con dama G3 porque si dama por peón existe el bombazo alfil por F2. Fijaros que tras rey por F2 y torre G8 la dama está cazada, o bueno, torre G8 primero y a dama H6 alfil por F2 y vienen caballos G4. Cuidado porque aquí ha habido o puede haber más de un disgusto. La idea con alfil A7 es, como decía, pues presionar muy fuerte sobre F2 y si quieres montar un Marovsky en cualquier momento tal vez me tendrás que cambiar el alfil de negras y allí puede haber transformaciones de estructuras que iremos comentando bastante interesantes porque puedes jugar con D6, D5 e intentar aprovechar las casillas negras. Se parece bastante a estructuras de Kalashnikov para que nos entendáis. Bueno, y aquí... si juegas, por ejemplo, con dama E2, que es una línea bastante interesante, caballo C6, se suele cambiar el alfil negro. Y bueno, y es lo que os decía, ¿no? Esto tiende a pasar a posiciones de Marovsky, donde el alfil de D3 ya sabemos que no es tan bueno, y donde normalmente simplemente lo que se busca es cambiar el alfil de negras, ya sea él, que puedes tomar de torre, o nosotros en E3, y después buscar un E5 y un caballo, por ejemplo, E7, G6, para empezar a dominar casillas como F4 y D4. Y en cierto modo pedir explicaciones a las piezas blancas que están como un pelín descolocadas aquí, ¿no? Bueno, elige pero alfil F4, una variante que me ha gustado bastante y que considero bastante molesta, que ya podéis apuntaros porque es bastante molesta para jugar con esta línea de alfil A7. Tras D6, dama D2, la idea es básicamente buscar algo como ya no voy a pasar a estructuras Marovsky, quiero jugar con caballo C3 en roque largo y a ir rápidamente a presionar sobre el peón de D6. Una idea que me ha gustado mucho y que tras el E5 de Pau y alfil G3, de repente, el hecho de no haber cambiado el alfil negro y de no haber debilitado la casilla D4, pues te da, pues, que tienes un golpe muy rápido sobre D6. Fijaros que esto está cogiendo posición o estructura de Najdorf, ¿vale? Pau es un gran especialista también en la Najdorf, la ha jugado toda la vida y por lo tanto estas estructuras de peones las conoce muy bien. Pero fijaros que, claro, el alfil en lugar de estar en E7 está en A7, que tiene más vida, pero a la vez también nos hace más vulnerable el peón de D6. Caballo E7. Interesante también ir a F6 para poder en cualquier momento especular con ideas, pero también tiene mucho sentido porque en G6 parece que el caballo está muy bien y bueno, en cierto modo como que apoya la ruptura central con D5. Enroque, caballo C6 y por eso os decía que el esquema blanco de Bhupala Praneth me gusta mucho, porque ahora fijaros que le juega F4 y de repente esta posición es un poco difícil. Bueno, aquí como dice mi buen amigo José Martínez, tranquilo que siempre en una siciliana y en una Najdorf,
cuando metemos el caballo N5, de hecho esto también Pau lo tiene clarísimo, cuando hay un caballo N5 pues todo llueve menos, para que nos entendamos, ¿vale? Tenemos mucho control en la posición, pero aquí seguramente tendría que haber jugado con F6. Es probable que F6 sea una jugada que sostenga algo mejor, porque ahora, bueno, no es tan fácil presionarnos sobre D6, entre otras cosas porque si, por ejemplo, quito el alfil para presionar directamente, simplemente puedo meter caballo D4 o incluso hacer una jugada de espera, quitando, porque a dama por peón voy a poder cambiar las damas y tengo un alfil E3 con E por F4 final. Parece que estoy controlando bastante bien. Y de hecho alfil F7 me gusta bastante. Y creo que si come simplemente gracias, porque ahora tengo una estructura preciosa y el peón D4 es muy débil. Creo que F6 aguantaba bastante bien. Y aquí tras alfil F7 tampoco veo cómo el blanco va a progresar. No sé qué jugada puede hacer, dama por peón, la verdad que no la veo. Y si quitas el rey, bueno, pues ya veremos. Incluso en muchas posiciones hasta puedo jugar de gambito, porque tengo caballos D4, o meter el caballo D4 después que me juegue rey B1, para hacer un tapón en D4 y defender la debilidad del peón de D6. Bueno, muchas ideas, muchas posiciones, pero Pau elige una superhumana, ¿vale? Porque hay que distinguir entre el juego de las personas, de los maestros internacionales, como Pau ya, y de los ordenadores, Pau, ¿qué dice? Bueno, lo que os explicaba de José, yo lo que voy es a meter un caballo N5, y a mí no me expliquéis historias. Cuando meta un caballo N5 voy a tener bastante seguridad. Lo que pasa es que es cierto que aquí el peón de D6 sufre bastante. Y de hecho, fijaros que tras caballo E5, que es cierto que estos caballos son brutales, pero el simple hecho de mejorar el rey. Y ahora fijaros, Pau juega con B5 para poder en cualquier momento atacar, porque al final serán enroques opuestos, pero tras alfil E2 es que realmente el peón de D6 sufre bastante. De hecho, aquí Pau ya empieza a tomar decisiones que son un poquito complejas, como es alfil por B3, que posiblemente es una buena decisión práctica, pero fijaros que la gran diferencia de que este alfil esté en E7 a que esté en A7. Todo esto lo que nos provoca es que realmente que esté aquí a que esté aquí cambia totalmente la fisionomía de la posición. Y decide cambiar en B3 porque tras el cambio era algo mejor de A, pero bueno, va a venir la misma idea de Pau. Pau quiere meter estos dos caballos en D4, ceder alguna casilla, enrocarse, pero que el caballo de D4 sea muy difícil de quitar, tanto porque con C3 está el de B3, como si comes DC, como pasó en la partida, pues tú puedes tener esta casilla, pero yo me quedo con la de D4. ¿Vale? No lo puedes tener todo. Y si quedas con esta casilla de D5, la debilidad de D6 pues no es tan aprovechable. Le juega caballo D5, enroque y torre C1 buena. Bueno, demostrando, de hecho Pranet ha demostrado en este torneo un nivel brutal. En esta partida también, pero Pau supo aguantar muy bien y le ganó una partida extraordinaria que a la postre yo creo que fue clave para, aparte de quedar subcampeón del torneo, también para esa gran norma o normas que ha conseguido de ser maestro internacional y además ya su primera norma de gran maestro. Bueno, caballo C6, torre H, F1 y alfil C5. Claro, le está apretando mucho porque fijaros que ya ha perdido en cierto modo el control porque tiene las piezas como tocadas al tener que defender, pero es como que estas tres piezas no están bien. Están pendientes de quiero ir a E5 pero no puedo porque me van a cambiar y el otro está en el aire. Me están presionando en D6, estoy a golpe de B4, estoy raro. Y además me están empezando a apuntar con bastante mala leche a H7 con E5. Que de hecho aquí, fijaros que, para que veáis lo de los ordenadores que os decía, aquí el ordenador te dice que E5 es brutal. Y tiene razón, porque claro, no puedo comer de nada, porque está el DC5 en el aire. Y si caballo por E5 está perdiendo directo, casi parece que el negro tiene que intentar tirar con A5 o hacer algo, pero tras los cambios se parece que está empezando a caer material. Casi que esta jugada es muy desagradable y le hubiera llevado bastantes problemas, porque además ahora va a venir combinado con el alfil D3 de Bupala, ¿no? Por suerte aquí le jugó con alfil D3, que igualmente es dura, y Pau, tras torre C8, necesita tener defendidas sus piezas. Se encuentra que tras este B4, fijaros qué preciosidad de jugada, le tiran torre F6.
Una jugada brutal. Seguramente cuando se la hicieron, no sé si se la esperó o no, pero es la típica jugada que cuando te hacen te cambia, te entra un casi dolor de estómago y dices, adiós, que esto pinta muy mal. Porque claro, si acepto la torre, me meten alfil h4 y me están dando mate por todos lados, o me va a costar mi dama, ¿no? Una jugada de, digamos, de bloqueo en f6, muy a lo Fischer, impresionante este torre f6, que además abre la opción y evita posibles f5 para tapar la fuerza del alfil de d3. Una jugada extraordinaria que da más mérito a esta partida, porque aquí hay que aguantar, ¿eh? Pau hace caballo e6 y dice, bueno, demuéstrame qué tienes o cómo me ganas. Y aquí la jugada increíble era torre h6, pero claro, es que es muy difícil torre f6, pero es que ahora torre h6 también es muy difícil, más difícil casi que torre f6, y calcular que esta posición es ganadora. Porque claro, no puedes defenderte de ninguna manera. Siempre que quieres hacer caballo e5 viene torre por torre, ¿verdad? Y el caballo e7 final, con mucho dolor, y al no poder llevar el caballo, no poder jugar f6 porque te van a abrir con temas de mate, no puedes comer... No puedes hacer F5 porque está también el D6 en el aire. Ostras, pero tienes que verlo todo aquí. Y es muy difícil entender y ver que esto es ganador, ¿no? Pero la clave reside en el golpe sobre E7. Esta posición es muy difícil de aguantar. Torre F6 si le hubiese encontrado torre H6. Pero al jugar alfil H4... Pau empieza a defenderse de una manera impresionante. Dama de 7 buena. Y tras este E5 dice, bueno, pues ahora es diferente. Ya no tengo que comer de dama. Ya no existen estos trucazos. Y mis piezas vienen para el flanco de rey. Tengo que aguantar la posición. Y lo impresionante es que también aquí encontró el torre H6. Pero esto ya es mucho más oscuro. El alfil no está bien. Es cierto que hay este truquito, pero no es menos cierto que el caballo llega a G6, perdón, y que la torre está ahí medio cazada, que ahora ya tengo contrajuego, que mis piezas son muy buenas y además pueden venir rápidamente a la defensa, y que aquí la posición ya se empieza a igualar. Pero la tendencia de la partida, al haber aguantado esta fase, es muy positiva para Pau. Comieron en G6, comió de F buena y caballo E7 jaque. La partida sigue siendo una verdadera locura, porque fijaros dónde tenemos que meter el rey y la torre llegando a H7, pero la torre está fuera de juego, la pieza tocada, además medio cazada, de hecho aquí le juega torre 8, y ya peligro, hay G5, el rey está cazando la torre con rey G8, no te puedes escapar porque la torre está en el aire, y esto ya pinta muy mal. También era muy buena torre C4, pero torre 8 me gusta muchísimo. A nivel práctico me parece buenísima. Nos vamos a quedar con 2 piezas por torre, que de hecho tras dama de 5 era lo mejor. Aquí simplemente... Aquí existía otra vez una mágica caballo por peón, pero esto es que todo esto es medio magia, ¿no? Te obliga a caballo de 4, porque curiosamente si rey por, dama C2 seguido de dama F5, y te machacan. Es increíble, ¿no? Obligas a caballo de 4... Y esta posición en principio igualmente es mejor para negras. Caballo centralizado, todo esto fuera de juego, la dama llegando a F5, no hay temas de mate. Y ahora sí que en cualquier momento este caballo está en el aire, ¿no? Pero bueno, se podía jugar y la posición no era clara. Dama de 5, ya veis que para ganar a un gran maestro lo que tienes que hacer, ¿eh? Tienes que jugar ahí perfecto y pasar por momentos difíciles, como no. Y aquí torre por... Y ahora fijaros que, bueno, Bupala Pranel le jugó torre H8 prefiriendo quedarse con pieza de menos a la normal alfil por, que es la que haríamos tal vez todo el mundo, ¿no? Pero claro, él valoró objetivamente que esta posición tenía opciones 0. Con las 2 piezas menores que tiene Pau, como imaginaros un alfil N5, se termina, esta torre no vale nada, solo hay problemas de rey, ¿y qué problema va a crearte sobre tu rey? 0. Por lo tanto, decidió intentar complicar con torre H8, pero ahora Pau va a concretar de manera magistral. Dama B7, ofrece el cambio de damas para quedarse con la pieza de más, y ahora caballo F4, contraatacando de una manera increíble. La dama ya centralizada, todas las piezas contra el rey blanco. Sin tener que perder tiempo con la torre, jaque, torre E6, y ahora se quita de la amenaza, y ahora ya todo, ¿no? La dama centralizada, rey A1, el alfil centralizado, el caballo llegando a D3, todas las piezas del gran maestro indio descoordinadas y
con un cálculo preciso que le define muy bien en el final, pues tras caballo D3, torre C7, fijaros qué preciso ahora, rey G8 se va y a torre E7, que aún podemos ver fantasmas, de hecho todo el mundo los veríamos, ¿verdad?, con un gran maestro delante. Él simplemente calcula que alfil por es buena, que tras rey B1, porque rey A2 viene caballo C1, le va a jugar caballo C5 y que tras dama C2 va a cambiar las damas, y que aunque tras el cambio tiene las dos piezas amenazadas, el caballo llega a 4 defendiéndose y zampándose el material, y de hecho tras alfil por A3, Bhupala Pranev abandonó. Ganó el torneo, Pau quedó segundo, pero ya habéis visto la magnífica victoria. Nada, como decía al inicio del vídeo, ¿no? Enhorabuena al ajedrez balear, a la Federación Balear, a la Federación Española, enhorabuena al Reis y Damas, enhorabuena a todos sus entrenadores, enhorabuena a toda su familia y a él, que al final evidentemente son los que han currado más para llegar hasta aquí. Y nada, desde Chess Menorca muy contento, yo como parte y acompañante durante un par de años de su carrera, pues muy feliz y nada, simplemente enhorabuena. Pau sigue disfrutando del ajedrez, sigue mejorando y veremos a qué edad tenemos un futuro gran maestro, ¿no? Lo que está claro es que lo que ha conseguido a la edad de 14 años y 4 meses es una auténtica barbaridad. Muy contentos, como decía, historia en España hoy, historia en el ajedrez balear, Pau Marín, nuevo maestro internacional de ajedrez. Adiós, un saludo muy grande y nos vemos pronto. Abrazo.